Ahora, en particular hoy queremos pensar en un tema bien importante. Este martes próximo van a ser las elecciones de midterm, como se les llama, de medio término aquí en este país. Son unas elecciones importantes. Algunos creen que porque no se está eligiendo al presidente de la nación, entonces estas no son importantes. Sí son importantes. Créanme que sí son importantes. Y sí estamos en lo correcto cuando les recordamos a todos los que son ciudadanos de este país y que por tanto tienen derecho al voto. Si usted no ha votado ya, porque algunos han votado ya en todas estas votaciones tempranas y demás, si usted no lo ha hecho, hágalo. No deje que sea otro el que decida por usted. Hágalo, haga que su voz cuente, que su voto cuente. Y como cristiano y como pastor, siempre le digo a los cristianos, no vote por partido político, vote por los valores cristianos. Que usted no sabe qué valores son los que defiende esa persona, pues usted hace muy mal. Porque usted ya debió haber averiguado eso hace mucho rato. Porque nosotros no votamos por la cara de la gente, si los vemos en la televisión más o menos por el nombre que me suena conocido o más bonito. Nosotros votamos por los valores que defiendan las personas. ¿Ok? Así que, si no lo han hecho, averigua cuáles son los valores que defienden esos candidatos. Nosotros hemos tenido todo este tiempo y ahí nos quedan, por allá afuera yo los puse, estas hojas grandes que son unas guías para los votantes. Ahí no dice en ninguna parte partido tal ni partido tal. Ahí lo que ponen todos los candidatos y hacen una lista de algunos asuntos sociales que son de importancia, sobre todo para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Ahí hay más asuntos, pero no son esos. Estos que están en la guía son asuntos bien importantes, como el problema del aborto, como el problema de la marihuana, de las drogas y la marihuana y recreacional y no sé, toda una serie de cosas que ahora también me vienen a la mente, pero ahí están en esa guía, que son temas sociales que nos preocupan a nosotros los cristianos. Tome esa guía, llévesela para su casa, mírela, analícela, estúdiela. Y por cierto, por si usted no lo sabía, usted tiene todo el derecho de llevar esa guía en la mano o en el bolsillo cuando usted vaya a votar. Eso se puede hacer. Usted lo puede llevar y mirar ahí. Usted lo que no puede llevar a otra persona como usted que le diga, vota por esto y lo otro. No. Pero un papel, una guía como esa, usted sí la puede llevar cuando usted vaya. Tiene todo el derecho de hacerlo. Esa guía, si usted no lo sabe o no se acuerda, fue hecha por la Coalición Familiar Cristiana, que defiende a nivel del Estado y a nivel federal todos esos valores cristianos que nosotros debemos estar defendiendo. ¿Ok? Volviendo a nuestro tema, y esta foto tiene que ver con debates que se están teniendo en los medios en este tiempo por el problema de las elecciones, precisamente. Ahora, usted sabe, si usted es como yo, a mí no me gustan estos debates por lo que se han convertido estos debates. Usted sabrá que ya hoy en día esos debates, ya sea para presidente o para gobernador o para lo que sea, hoy en día se convierten en una cosa fea porque consiste, ¿sí?, en sacarle, como decimos nosotros, yo no sé si usted entiende esta frase, sacarle los trapitos sucios a la otra persona. Y ya prácticamente no están analizando los valores que defienden o lo que piensan hacer una vez que lleguen. No. Lo que se ponen a decir es, tú no sirves porque tú una vez hiciste, o tú una vez dijiste, o tú eres tal, y tú eres allá, y tú eres un mentiroso, y tú eres una mentirosa. No me gustan ya estos debates. Y hoy en día es terrible que a veces una persona, y no voy a decir nombre, pero sí lo digo con toda responsabilidad, es terrible, que a veces una persona está aspirando a un puesto público, que al final es un puesto de servicio público. Y entonces empiezan a salir personas a decir algo que esa persona hizo o no hizo hace 10, 15, 20, 30 años, más de 30 años. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y usted sabe que hoy en día esto es lo más común que hay. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, uno, porque esto es la realidad nuestra y ahora mismo estamos en estos días, ustedes saben, inmersos todos en esto aquí. Pero esto tiene que ver con nosotros en este sentido. Cuando pensamos en que nosotros los cristianos
debemos servir, ministrar en algún ministerio. Puede que tú en ese momento pienses y digas, pero yo no puedo llevar a cabo un ministerio en la obra del Señor, porque yo en mi vida he sido muchas cosas malas. Yo he tenido en mi vida, he vivido una vida mala, yo he fallado, yo le fallé al Señor y yo no puedo servir al Señor. Soy indigno o indigna de servir al Señor. Yo no sé si tú lo has dicho o si lo has pensado alguna vez así. Ahora, no es malo que pienses de ti mismo o de ti misma como indigno de servir al Señor. No es malo porque eso es verdad, todos somos indignos de servir al Señor. Eso es verdad. Tenemos que partir de ahí. Eso es verdad. Pero, aún así, como estamos diciendo en este mes, repítalo conmigo. Cada cristiano es un ministro. Y hoy le agregamos esta idea. Aunque tenga un pasado. Aunque tenga un pasado. Enseña eso la Biblia. Porque, a ver, esa frase así tal como está, no está en la Biblia, pero esa idea la enseña la Biblia. ¿Hay algún ejemplo de que eso es así? Sí. Pablo. Yo quiero hablarte de un ejemplo. Este ejemplo es un hombre pequeño cuyo ministerio como misionero y maestro de la palabra de Dios lo llevó a recorrer alrededor de 10 países diferentes al suyo, ganando para Cristo a miles de personas, fundando por lo menos 15 nuevas iglesias y enseñando la palabra de Dios mediante un poderoso ministerio que aún al cabo de muchos años sigue siendo sumamente efectivo a través de todo lo que escribió esa persona. Tremendo ministerio. Sin embargo, esa persona que llegó a desempeñar tan formidable ministerio indiscutible, esa persona tuvo un pasado. Era considerado y hasta temido por su fanatismo y su crueldad en contra de la fe cristiana. Estamos hablando del pasado, antes de todo ese ministerio. Se burlaba de los cristianos y procuraba hacerles el mayor daño posible. Empleaba para eso toda su energía, toda su inteligencia e incluso su influencia con las autoridades. Ayudaba a descubrirlos, a perseguirlos hasta donde fuera necesario, a meterlos en la cárcel, a confiscarles sus bienes y a condenarlos a muerte. Todo eso estaba en el pasado de este hombre. Ese hombre que estamos hablando fue el apóstol, o llegó a ser el apóstol Pablo, pero como se le conocía antes en su pasado, Saulo de Tarso de Cilicia. Y quiero que nos fijemos en algo que él escribió allí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Me encanta ese pasaje porque allí en esas pocas palabras el apóstol Pablo está resumiendo lo que fue su experiencia antes y cómo el Señor transformó toda esa experiencia en lo que Él fue después. Lo mismo que puede hacer contigo o conmigo. De hecho, la experiencia del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo nos enseña entonces que cada cristiano es un ministro, aunque tenga un pasado. Vamos a orar. Señor, ahora te rogamos, tú nos hables, nos enseñes tu palabra y nos enseñes tu mensaje, Señor, a cada uno de nosotros allí con claridad. Que tu Espíritu nos tome
nos llene, nos hable, nos ilumine para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, del apóstol Pablo nosotros aprendemos hoy 3 lecciones. 3 lecciones que quiero que te fijes en ellas. Si tienes tu boletín, incluso ahí están, por la parte de atrás. Esas 3 lecciones las puedes ir siguiendo allí. Que nosotros aprendemos del apóstol Pablo. Y esta es la primera que nosotros aprendemos. Aprendemos la grandeza. ¿De qué cosa? De la De la gracia de Dios. La grandeza de la gracia de Dios. ¿Entiende todo el mundo qué cosa es lo que nos referimos cuando decimos la gracia de Dios? El favor. El favor. El regalo de Dios. Ese favor que no merecemos y que Dios simplemente nos regala. Esa es su gracia. Ahora, la lección que nos está dando el apóstol Pablo con su propia vida es, ¿cuál? La grandeza, repita grandeza, de la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmensa, es grande. Como dijo el apóstol Pablo allí en el pasaje que leímos, lo que ahora está aquí, el mismo pasaje que puse hace un momentico, pero aquí está en otra traducción, porque así ahora lo refrescamos con otras palabras. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, que tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y dice después, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. El apóstol Pablo aquí, todo ese pasaje que leímos, es una expresión de él, de su corazón, de gratitud. Repita gratitud. Gratitud. Gratitud por esa gracia, esa misericordia tan grande que él había recibido del Señor. Amén. Él está diciendo, yo no merezco nada de esto, porque yo fui antes, y dice, repite, tú sabes, todo lo que él fue antes. Y dice, yo cuando quedé, ignoraba todo esto, era un ignorante, y además era un incrédulo, no creía, no quería creer en Jesucristo. Sí creía en Dios, pero no quería creer en Jesucristo. Pero Dios tuvo, ¿qué cosa? Misericordia. Lo dice 2 veces. Dios tuvo misericordia. Qué grande es la gracia de Dios. Piénsalo, no es que lo tengas que decir, pero piénsalo. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? No me lo digas, pero piénsalo. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? ¿De qué te sacó el Señor a ti? Eso fue por la gracia de Dios, ¿sabes? Fue por la misericordia de Dios. Porque ni Pablo merecía aquella bondad del Señor, ni yo la merecía, ni tú tampoco. El hecho de que el Señor nos mostrara su bondad, su misericordia a nosotros, es solo porque Él quiso hacerlo, no porque lo merecía. Una gracia súper abundante. Me encanta este pasaje, se los he dicho otras veces, que está en Romanos 5:20, que dice, pero allí donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. El pecado a veces hace una pila enorme, pero la gracia de Dios siempre va a ser mayor. Siempre va a ser mayor. Si puedes mirar una vida hundida en el fango, en el pecado, en la corrupción, en todo lo malo, y tú pudieras poner allí uno encima del otro toda la maldad, todo el pecado en su vida, verías una pila bien grande. Pero piensa siempre que más grande que esa pila es la gracia del Señor. Dice, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En la vida de Pablo la gracia fue sobreabundante por encima de todo su pecado y toda su incredulidad y toda su maldad. En la vida mía la gracia del Señor fue superabundante. ¿En la vida tuya? También. También. Fíjate cómo el apóstol Pablo a veces contaba, no con orgullo, pero contaba lo que era su vida antes. Y él dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret.
Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Él no está ahí hablando eso con orgullo, pero sí está contando de dónde el Señor Jesucristo lo sacó. Sí está contando para que la gente supiera lo que era su vida antes y cuán grande entonces fue la gracia del Señor, que aún a una persona así la tomó con amor. Dijo: yo voy a tomar tu vida, yo voy a hacer algo diferente de ti. Y después lo puso en el ministerio, lo puso a servir al Señor. Como dice él, ahí en 1 Timoteo 1:12, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Él me consideró digno de confianza y me designó para servir, para el ministerio, dice otra traducción. ¿Será que el Señor no conocía bien a Pablo? Esa era la cosa, que es que lo que pasa es que no sabía bien con quién se estaba metiendo, como decimos nosotros. Esa es la cosa. Pues sí sabía. ¿Cómo no vas a ver? ¿Y entonces por qué? ¿Qué había hecho bueno Pablo hasta ese entonces? Nada. Entonces, ¿por qué el Señor lo tomó ahí, lo llamó, lo transformó y lo puso a servir ahí en el ministerio? Ya estaba designado. Por su gracia. No fue por nada que Pablo hubiera hecho. Lo que hace falta es que nosotros recordemos que esto nos enseña cuán grande es la gracia de Dios. Cuán grande es la gracia de Dios. La segunda lección que nos da la vida de Pablo es que es Dios precisamente el que nos pone en un ministerio. Quiere decir, en un área de servicio. Dios nos pone, Dios te pone a ti también para servir en un área específica. Como dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Qué hizo? Poniéndome en el ministerio. A pesar de todo lo que había sido Pablo antes, Pablo, por lo que él escribe, él no tenía ninguna duda de que había sido el Señor el que lo había puesto en ese ministerio. Él estaba seguro. Él no se ponía a pensar alguna vez, ¿qué hago yo en esto aquí? Fue porque una noche tuve un mal sueño porque comí mucho chocolate y entonces soñé ahí y por ese sueño fue que yo decidí ser misionero. No, él nunca tuvo esa duda. Porque él tuvo un llamado muy específico del Señor. ¿Recuerda algo? ¿Cuándo y dónde el Señor llamó al apóstol Pablo, que cuando aquel todavía no era el apóstol Pablo? ¿Cuándo y dónde el Señor lo llamó para ponerlo en ese ministerio? Camino a Damasco. El camino de Maús. Camino a Damasco. Tibios, pero todavía no están calientes. Él iba a buscar a un cristiano, a Ananías. Ok, mi esposa lo dijo aquí. Los que dijeron el camino de Damasco están tibios pero no fue en el camino. En el camino el Señor se encontró con él, no sé qué, todo eso, pero ahí no fue donde lo comisionó. Después se levantó de ahí, lo ayudaron a levantarse porque no veía, acuérdense, y entró a la ciudad. ¿Qué ciudad? Si iba en el camino de Damasco, ¿a qué ciudad entró? A Roma, a Madrid. ¿A dónde entró? A Damasco. Repita, Damasco. Hola, en el camino de Damasco, ¿a qué ciudad entró? Menos mal. Y allí en la ciudad de Damasco, Pablo estuvo en aquella casa, en la calle derecha, que todavía existe en Damasco, aquella calle donde estuvo Pablo. Que estuvo allí. Y allí entonces Dios envió a un hombre. ¿Tú no te acuerdas de esa parte? ¿Te acuerdas del camino a Damasco? Pero no te acuerdas lo que pasó después. Dios llamó a un hombre que se llamaba Ananías, que era cristiano y vivía allí en Damasco. Y le mandó a Ananías a ir a ver a Pablo, o Saulo, a orar por él
y a decirle a Saulo de parte del Señor cuál iba a ser su encomienda, cuál iba a ser ese ministerio en el cual Pablo iba a servir a partir de ahí. Y entonces Dios usó a Ananías para decirle a Pablo: Saulo, el Señor me ha mandado para decirte esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí estaba la encomienda que el Señor le dio a Saulo para que él lo hiciera. Mira cómo el mismo Pablo lo cuenta. Esto es lo que él mismo cuenta de lo que pasó. Lo que le dijo, ¿quién? Ananías. Pero levántate. Bueno, lo que le dijo el Señor por medio de Ananías. ¿Okay? Pero levántate, ponte en pie, porque me ha parecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver en mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios. Y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Esa fue la comisión que Dios le dio al apóstol Pablo, que todavía no era el apóstol Pablo, a partir de ahí lo fue, por medio de Ananías en la ciudad de Damasco. Por eso es que Pablo nunca tuvo dudas, porque Dios lo había llamado con una claridad tremenda. Yo te estoy llamando para esto, para que hagas esto y esto y esto y esto. Mi pregunta es, ¿tienes tú la misma claridad tú de lo que el Señor quiere que hagas tú? Deberías tenerla. Yo sé que tú no te llamas Pablo, tú te llamas Marcia, o te llamas Charles, o te llamas Loida. Pero igual, porque como estamos diciendo, cada cristiano es un ministro. No solo Pablo, también Marcia y Charles y Loida y tú. Ahora, ¿cuál es el ministerio en el que el Señor te quiere ver allí sirviendo y trabajando? El Señor te lo tiene que mostrar, pero tú tienes que verlo con la misma seguridad que Pablo lo veía. Si no tienes esa seguridad, pregúntale al Señor: Señor, muéstrame, pero muéstramelo así. Muéstramelo de una manera. No es que Dios tenga que mandarte una persona ahora, un Ananías, para decirte: hermana Magali, dice el Señor que usted va a hacer. No tiene que ser de esa manera. Pero de alguna manera, Dios va a obrar en tu vida para que tú lo veas con claridad. Yo lo vi. ¿Y tú? La realidad es que Dios tiene un ministerio para cada uno. No solo para Pablo, para cada uno. Repita: cada uno. Cada uno. Ahora di cada uno, señalando así, cada uno. Ok. Mira lo que dice. Hay en la iglesia diferentes dones. ¿Quieren leer este pasaje junto conmigo? Vamos. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. O sea, algún don espiritual a cada uno, dice. Repita: cada uno. Cada uno. Mira lo que dice más adelante. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. Otras veces hemos hablado de esa idea, cómo en la Biblia se compara la iglesia con un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Así cada persona que es parte de la iglesia tiene una función que Dios te dio. Lo que hace falta es que tú busques cuál es esa función, que la tengas con claridad, con certeza, con seguridad, como Pablo la tuvo, y después que la cumplas. Dice la carta a los Efesios: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién es el que lleva a cabo la obra de Dios entonces? ¿Los pastores y los evangelistas? No. Si pensaste eso, no entendiste el pasaje. A cada uno. El pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién lleva a cabo la obra de Dios? El pueblo de Dios. Estos líderes que están aquí son los que tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que entonces el pueblo de Dios lleve a cabo la obra. No son los pastores, los evangelistas los que llevan a cabo la obra de Dios ellos solitos ahí. No, ellos preparan al pueblo para que todo el pueblo lleve a cabo la obra de Dios. Y termina diciendo, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que Dios nos pone en el ministerio. Y finalmente, la tercera verdad que aprendemos del apóstol Pablo. Dios nos transforma la capacidad. Porque sí, no estamos diciendo aquí que el Señor agarró a un hombre cruel y medio que asesino, que era Saulo de Tarso, y así mismo lo puso a predicar la palabra sin cambiarle nada. No. Dios lo agarró por su gracia y todo, así mismo con todo y su pasado, y lo puso en el ministerio, pero en el medio de todo eso lo transformó y lo capacitó. Si no, no sirve la cosa. Dios te vio a ti con todo tu pasado y por su infinita gracia tuvo misericordia de ti, te salvó y dijo, yo lo voy a poner ahora en un ministerio, en un servicio. Pero antes de ponerte en el ministerio, Dios, dilo, nos transforma y nos capacita. ¿Cómo dice el apóstol Pablo ahí en el pasaje este que lo hemos leído varias veces hoy? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjate en esta palabra, me fortaleció. En el idioma original es una palabra que quiere decir, me impartió poder, me capacitó, me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Eso hizo el Señor. Eso hizo el Señor. Tomó a este hombre por su gracia y entonces le dio fuerza, le dio capacidad, lo transformó y lo capacitó para poder llevar a cabo su obra. Pablo no tenía dudas de eso, por eso dice, por la gracia de Dios, fíjate cómo empieza, por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Podríamos pensar que un hombre como Pablo, después que había llevado a cabo aquel ministerio tan tremendo, podía jactarse de lo que él había hecho para el Señor. ¿Verdad? Humanamente tenía razón para decir, yo sí he trabajado y he logrado grandes cosas aquí en la obra del Señor. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque yo quiero ser humilde aquí, porque es mejor ser humilde. No. Sencillamente él encontraba que no tenía razón para jactarse. Y punto. Porque al final él decía, todo el que ha hecho todo esto aquí, no soy yo, es Dios a través de mí. Es Dios a través de mí. Si ahora nosotros pensáramos en una herramienta o un instrumento, esto mismo que tengo en la mano puede ser un instrumento. Y puede lograr grandes cosas. La herramienta o el instrumento, el utensilio, la maquinaria, lo que tú quieras pensar. Puede lograr grandes cosas, sobre todo con las tecnologías que hay hoy en día. ¿Sí? Ahora, ¿es para que ese instrumento o maquinaria se jacte de sí mismo? Y la verdad que soy un bárbaro. No, el bárbaro, ¿tú sabes quién fueron? Varias personas.
Número uno, el que lo diseñó, ¿verdad? El que lo diseñó, el que lo fabricó y el que lo usa. Esos son los Que padres. tuvo la idea. Esos son los padres. Hay que dar usarlo. Sí. Lo mejor que podía pasar, mi hermano, mi hermana, con nuestra vida, es que nosotros fuéramos instrumentos útiles en las manos del Señor. Pero la gloria no va a ser para nosotros nunca. Claro. No tendría sentido que fuera para nosotros. La gloria sería siempre para el Señor, que fue el que nos diseñó, el que nos dio forma, el que nos capacitó, el que planeó todo, el que nos usó. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Eso es lo que está diciendo él. Por eso dice, por la gracia de Dios soy esto y esto y esto. Por la gracia de Dios. Y después dice, tengo razón de estar entusiasmado. ¿Por qué? Por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí. Y vuelve, repite, no me atrevo a jactarme de nada. No me atrevo. No es que ahora Pablo o tú o yo fuéramos a hacer una lista, porque yo llevo 40 años sirviendo al Señor, lo he servido en esto y en aquello, y en tal lugar y en tal otro. Eso es jactancia, y en este caso es una vana jactancia. Porque el mismo Pablo dice, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Incluso él dice que cuando aquella gente se convencieron de lo que él estaba diciendo, fue por el poder del Espíritu de Dios. Dios nos transforma y nos capacita y nos da todo lo que nosotros necesitamos tener para poder servir al Señor. Dice el apóstol Pedro, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Mira, Úsenlos bien para servirse los unos a nosotros. Mírate al que tienes al lado o detrás y dile, Dios te ha dado un don. Ya terminaste. Ahora vuelve y dile, úsalo bien. Dice Pablo a Timoteo, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. No podemos estar seguros, pero tal parece que Timoteo era un buen muchacho porque era joven, pero era un poco tímido. Un poco tímido. Y el apóstol Pablo le dice en esta su segunda carta, que parece que fue ya la última carta que Pablo escribió en su vida. Y le dice a sí mismo, oye, aviva el fuego de ese don espiritual que tú recibiste. Y después le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, de cobardía, dice en otra versión. ¿No? Quiere decir, esa cobardía que tú sientes, esa timidez no es de Dios. Porque lo que Dios nos da, mira lo que es. Poder, amor y autodisciplina, que es una buena manera de manifestar poder. Cuando tú puedes dominarte o controlarte a ti mismo. ¿Qué mejor poder que ese? Cuando nos dominamos a nosotros mismos. Y nuestras emociones, nuestros sentimientos y todas esas cosas que andan regadas por ahí. Tratando de hacer lo que yo quiero. No. ¿Ves? Pero es Dios el que ha dado todo esto. Dios te dio. Dios nos ha dado o no nos ha dado esto, sino esto. ¿Ves que la clave de todo es lo que nos da Dios? Para capacitarnos, para transformarnos. Concluyendo, mis hermanos. La vida del apóstol Pablo como el mejor ejemplo que pudimos encontrar para todo esto que estamos hablando del pasado y sin embargo el presente como siervo del Señor. La vida del apóstol Pablo nos enseñó tres grandes verdades. La primera, dila conmigo, la grandeza de la gracia de Dios. La segunda, Dios nos pone en el ministerio. Y la tercera, Dios nos transforma y capacita. Por tanto, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que debemos hacer hoy? Pon tu vida en las manos de Dios. Y eso incluye tu pasado. Pon tu pasado en las manos de Dios también.
que tú eras esto, lo otro, pon eso en las manos de Dios. Busca su perdón, recibe su gracia y déjalo allí. Y déjalo allí. Porque Pablo no andaba después toda la vida lamentándose porque yo fui esto, yo fui aquello. No, ya. He recibido la gracia de Dios, fui perdonado por Él y eso se acabó. Como dice en Filipenses, que hoy estábamos viendo en la clase de los jóvenes, que decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Así que toma tu vida con todo tu pasado y déjalo en las manos de Dios. Y toma tu vida ahora presente y futura, completa, y ponla en las manos de Dios para servir, para ser útil. ¿Sabes en qué ministerio Dios te quiere usar? Dile, Señor, yo sé que tú me quieres usar en este ministerio, aquí estoy, yo quiero servirte. ¿No sabes en qué ministerio Dios te quiere usar? ¿Todavía no lo sabes? Pues empieza por ahí, Señor, muéstrame, porque se me está acabando el tiempo, muéstrame cuál es ese ministerio en el que tú me quieres usar, porque si no, no voy a tener tiempo de servir. ¿Cuándo voy a empezar a servir? Cuando tenga 120 años. Si llego allá, muéstramelo ahora, para poder servirte ahora. Pero una vez que el Señor te lo muestre, no empieces con timidez, como Timoteo, no. Dios nos da un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí, en el poder del Señor, ponte a servir al Señor. Eso es lo que hay que hacer. Entrega ahí tu vida en su mano. Así que, mis hermanos, agradecemos al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros. No lo dije al principio, pero este era el título de nuestra meditación. Porque resume cuál es nuestra actitud ahora ante toda esta cosa tremenda que Dios ha hecho con nosotros, que nos tomó con su gracia, que nos perdonó, que nos ha puesto en un ministerio, que nos transforma, que nos capacita, que nos da todo lo que necesitamos. Lo que nos queda a nosotros es decirle gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por toda tu obra en mi vida, Señor. Úsame. Ayúdame a expresar esa gratitud sirviendo y siendo útil en tu obra, en lo que tú quieres hacer. ¿Amén? Bueno, así vamos a terminar entonces esta parte.